tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, bienvenidos, y lo invito a que pues nos siga aquí a través de las redes sociales de Cabecera. Recuerde que estamos en YouTube, en Telegram, en Instagram, en Twitter y obviamente en Facebook. Con mucho gusto atenderemos ahí sus comentarios, opiniones y todo lo que usted considere oportuno y comentar con respecto a los contenidos que aquí en Cabecera MX le estamos ofreciendo. Y el día de hoy, viernes, bienvenidos todos, bienvenidos este viernes, y saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Marcela Cebes, ¿cómo estás, Marcela? Hola, ¿qué tal, mi estimado Alberto? Y también pues compartir aquí los micrófonos con Osvaldo, con Luz, pues un placer siempre. Y en este viernes, ¿qué ha sucedido todo en esta semana? Mucho movimiento. Mucho movimiento y sobre todo en las calles, ya hablaremos de ello. Luz Hernández, ¿cómo estás? Hola, muy bien, con el gusto de saludarles, de compartir el primer viernes de diciembre, el último mes del año. Ya se nos fue el año así, volando, ¿no? Pero aquí estamos, con toda la actitud. Es cierto, primer viernes ya de diciembre, ¿eh? Qué rápido todo esto, este año se ha ido de volada. Y saludo también, pues ya lo anunciaron mis compañeras, Osvaldo Monos. ¿Cómo estás, Osvaldo? Qué gusto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Pues acá echando un cabecito después de haber salido muy tempranito a hacer ejercicio. Eso, a reponer con el café. Dicen que es antioxidante y es muy bueno para el ejercicio. Así es de que... Sí, el chiste es no oxidarnos. Eso sí. Tome café, eso es lo mejor. Y bueno, pues ya estamos aquí en El Timbre. Gracias por acompañarnos una vez más y vamos a dar inicio a los temas del día de hoy. ¿Qué les pareció? Pues el día primero, como es tradición, se suponía que ya es tradición en este ejercicio, cada año el día primero pues se recuerda, y bueno, no más el día primero, cada que el presidente se le antoja, pues hace sus informes, ¿verdad? Ya van como que el 10º, 11º, 12º, 13º, 15º, no sé cuál va, pero bueno, el chiste es que informó sobre el estado en el que se encuentra México, que por cierto, muy bien México, muy bien la economía, el trabajo, todo, o sea, no, en México no pasa nada, todo está bien y bueno, pues es el país de AMLO. Marcela, ¿cómo viste este informe, este AMLO Fest, como se le llama en las redes sociales? Mira, Alberto, pues más que nada parece un acto de proselitismo político, precisamente rodeado hacia una figura política, más parece un proceso de campaña y más ante lo que próximamente veremos de una consulta que trae precisamente, no sé si en términos legislativos sea lo correcto la revocación. Hablamos de resultados, vemos una realidad propiamente en las calles, vemos una realidad en cuestión de las participaciones que se dan hacia los estados, donde realmente pues poco se ha dado de la federación a las entidades federativas. Parece México que ha pintado propiamente el presidente en el AMLO Fest. Otra parte, que hay muchos temas también ahí que se dan de discusión, precisamente porque pareciera más un acto de proselitismo político por las banderas propiamente de un partido como Morena, más que un acto cívico, más que un acto institucional del gobierno, de un informe de resultados, pues entonces también ante una situación que parecería más bien que se ha acarreado por parte de un partido político y que más bien parece un acto de campaña, ¿no? Entonces ahí tendríamos que revisar propiamente la ley electoral, el tema de delitos electorales, porque no pareciera un informe como tal. Me queda claro que es el estilo propiamente del presidente, estos eventos públicos, estos eventos masivos, y claro, sabemos perfectamente la esencia que tiene propiamente el Zócalo, ¿no? Entonces yo creo que hoy vemos claramente y los acontecimientos que han pasado en esta semana, y lo dije iniciando el programa,
pues han sido de muchísimos movimientos en temas de seguridad en las entidades federativas, han sido en temas inclusive que todavía sigue una agenda en cuestión de la falta de temas de infraestructura, en temas educativos, en temas de salud, en temas del posicionamiento y reactivación económica. Entonces, realmente yo no veo resultados tangibles que veamos respecto al México imaginario, al México que realmente informa propiamente el presidente, los seguidores propiamente que iban con las banderas de Morena. Entonces, yo creo que es algo que más bien hay que ser críticos como ciudadanos, sin importar más allá de colores, en una situación en la cual pareciera más que este acto de proselitismo político, realmente fuéramos críticos en qué momento y en qué situación está el país en todos estos temas: salud, seguridad, educación, el tema de la reactivación económica. O sea, todas estas variables son realmente las que nos deberíamos de cuestionar propiamente los mexicanos, más allá de un festejo hacia un proselitismo, que más bien parecía como tal, y refiero, insisto, político, es que hiciéramos un análisis de la situación real que está pasando en nuestro país. Entonces, pues lo vamos a seguir viendo, inclusive lo vamos a ver todavía en los medios, y yo creo que la parte crítica aquí es que realmente México está en una situación muy, muy diferente a lo que refirió propiamente el presidente de la República. Ahora sí que como dice el meme, ¿verdad? Sí, lástima que si viviera en Suiza, pues no lo veríamos, ¿verdad? Este país, como dice el meme. Luz Hernández, este evento, ya lo decía Marce, un acto proselitista, ¿será de inicio de campaña, de cierre, o un meeting convocado como intermedio? ¿Cómo lo podríamos calificar este evento? Pues ni se sabe, Beto, porque el presidente no ha dejado de estar en campaña, ¿eh? Así que pues ni de inicio ni de fin, yo creo que esto es continuo durante todo el sexenio. Fíjate que coincido con Marce sobre que este evento, este acto, fue más un meeting político que un informe de resultados. Lo que sí hay que mencionar es que es un gran acto de irresponsabilidad ante esta nueva variante que salió de COVID-19 y que el presidente, bueno, con este evento, pues le hace ver no nada más a los mexicanos, sino al mundo, que pues no le importa, ¿no? O sea, que esta variante no le asusta y que esta pandemia, que tanto le ha afectado a muchas familias de México, pues tampoco le interesa. Entonces, sí se me hace un acto más de irresponsabilidad que otra cosa. Lo que bien comentamos hace un rato, bueno, pues él dijo sus datos, como siempre, él maneja siempre sus propios datos, no los que manejan ni su gabinete, ni las cuentas oficiales de las diferentes instituciones, sino los de él, ¿no? ¿De dónde lo sacan? Eso quién sabe. Pero, pues efectivamente, estamos en un país donde la realidad es otra y la del presidente o la información del presidente pues es completamente distinta. Ya lo mencionamos en el programa pasado, lo que está pasando en Zacatecas es una situación bastante complicada y sin embargo el presidente dice pues que está reconstruyendo la paz. Digo, pues ¿cuál paz? ¿No? O sea, o de cuál paz está hablando, porque pues en realidad no se palpa nada de eso. Ya lo estamos viendo aquí también en Jalisco, con algunos operativos en zona metropolitana de Guadalajara, donde no sabemos con qué finalidad los están haciendo, pero bueno, de alguna manera todo lo que está pasando en estos estados y en todo el país, pues es una muestra de que las fuerzas federales no están haciendo su chamba y por supuesto que no están reconstruyendo la paz que tanto presume el presidente. Así que, pues no fue un informe, o sea, es un informe que no es informe, ¿no? Sí fue un acto más bien proselitista, como para mostrar músculo, para sentirse él muy halagado y muy querido. Fueron a apoyar a un partido político, a un presidente que parece más bien presidente de un partido político y no presidente de un país. Y pues ya fue eso, ¿no? Un acto masivo, muy irresponsable.
Este evento del ANLO Fest, de donde ahora ya incluso hasta le cambió el nombre, ahora se llama el Zócalo Democrático. Osvaldo, sigue habiendo gente que aún así le cree, ¿verdad?, al presidente. Pues acuérdate que vivimos en un país de ciegos y el tuerto siempre va a ser el rey, y en este caso el tuerto puede ser el presidente de la República. Eh, hay algo que me llama mucho la atención desde siempre en todos los actos de campaña que ha hecho, y sobre todo así en esta forma tan masiva, es que sus seguidores creen que esos 250,000 personas que estuvieron más o menos presentes en el Zócalo son todo el país. Creen que, o sea, es el universo de México. O sea, se sienten gringos o europeos porque creen que esos poquitos son los únicos que viven en toda la República Mexicana, y pues obviamente están muy equivocados. Vivimos en un país que tiene más de 110, 120 millones de mexicanos, de los cuales solamente 90 más aproximadamente pueden estar en condiciones de emitir un voto, y de esos 90, solamente 30 votaron a favor de la llamada cuarta transformación. Es decir, no es ni siquiera el universo completo de una gran mayoría como para decir que 250,000 personas nos representan a todo el país, porque eso obviamente no. El Garnacha Fest, pues sí, tiene que ser de esa manera, si no, no sería él, ¿no? O sea, tener que convocar a esa gente que cree ciegamente que de verdad se están haciendo cambios radicales en este país. Bien lo decía ahorita Luz, en el caso muy sonado de lo que se ha dado en Zacatecas, ¿no? Estamos sembrando viudas en Zacatecas. O sea, ese es un tema muy delicado, ese es un tema que sí está, que le golpea mucho incluso a la imagen del país en el extranjero. Se quejaba, no se quejaba, sino nos comparaba y decía, es que traemos la misma inflación que Estados Unidos, o estamos muy bien. Sí, nada más que la diferencia es que nosotros vivimos en México. A mí me interesa la inflación que pasa en México, no lo que pasa en Estados Unidos. Pero es que ya hubo un aumento al salario mínimo de 30 pesotes. Me parece perfecto. Yo creo que a mucha gente le va a beneficiar. El único detalle es que la canasta básica subió casi el 50%, ¿no? Entonces, pues de que nos ayude así mucho, que digamos mucho, pues no. Y tomando en cuenta estadísticas y cifras internacionales, simplemente por citar nada más al estado de California, el salario mínimo allá es de $14, que son más o menos 280 pesos mexicanos. La diferencia es que ya es por hora, y aquí es por una jornada completa de trabajo. Entonces, si nos van a comparar con Estados Unidos, pues por lo menos que nos parejen en algo, ¿no? Y sí sería excelente que la gente ganara un salario muy digno y muy equilibrado a las necesidades que tenemos todos en este país. Es un juego del nunca acabar con este tema de la inflación y los salarios, ¿no? Porque aumenta el salario y aumenta todo. Entonces, al final de cuentas, pues seguimos en las mismas condiciones porque no se refleja el beneficio para el trabajador, para su familia, para la economía de las familias, y sin embargo siguen golpeando duro a este sector de la población, sobre todo a los que menos tienen, ¿no? Es a los que les pega increíblemente esta situación. Pero bueno, hablando ahorita, ustedes comentaban esta cuestión de la inseguridad, ¿no? De que está prevaleciendo. Ya mencionaron lo de Zacatecas, que ha sido realmente, como diría el gobernador de David Monreal, como lo dijo en semanas anteriores, se pasaron, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido en materia de inseguridad. Y eso es un reflejo de lo que está aconteciendo en nuestro país. Y Guadalajara, en los últimos días, se ha destacado porque ha habido mucha movilización con estos operativos donde la Guardia Nacional participa y elementos de seguridad, tanto por tierra como por aire, pues en varias comunidades, en varias colonias ya de la ciudad, de la zona metropolitana, se han visto estas movilizaciones. No sabemos por quién van, a quién si han detenido o no han detenido, lo que sí pues genera un poquito de incertidumbre a la ciudadanía. Marce, estos operativos, conviene que no se informe a la población. Yo creo que es un riesgo porque alguna balacera, alguna situación que se presente, pues yo creo que sí deberían de alertar a la población, ¿no creen? O es seguridad nacional como para dejarlo muy...
Sí, es un tema realmente muy, muy delicado. Hay que analizar realmente propiamente los protocolos que está manejando propiamente la Marina, la Guardia Nacional. El último operativo que vimos y que constatamos y que todavía los tapatíos, los jaliscienses nos seguimos cuestionando porque, bueno, ocurrió prácticamente en la capital, en Guadalajara, pero pues fue una noticia pues prácticamente ya nacional. Y esto es una parte importante porque lamentablemente todavía los tapatíos, los jaliscienses, nos seguimos cuestionando qué sucedió en este operativo. Hay muchos temas que salen precisamente a la luz en cuestión propiamente de los grupos criminales, propiamente de la situación de las personas de la Guardia Nacional, de la Marina que habían sido secuestrados. En sí hay una serie de versiones. Yo creo que una parte importante es saber, y más porque sucedió en la capital, más porque sucedió pues en plena hora del día, donde había una gran movilización, donde inclusive era la hora de la comida, donde algunos salen, inclusive trabajadores cercanos propiamente, que se dio este operativo por Avenida Alcalde, por Circunvalación, pues prácticamente hay una movilidad tanto comercial, bancaria, de funcionarios, hay varias instituciones, el transporte público, fue prácticamente un caos. Entonces yo creo que es un tema importante y lo comentábamos en el programa pasado, de hecho aquí en Cabecera, y hablamos del operativo de Zacatecas y del anuncio del presidente de reforzar propiamente una entidad. Decíamos, no, es que no nada más se debe de reforzar una entidad, se debe reforzar a todas las entidades y de manera regional, más porque sabemos perfectamente que el crimen organizado no tiene límites fronterizos. Y propiamente lo vimos, hablábamos en el programa pasado del tema de los acontecimientos de Zacatecas y hoy, de hecho, referíamos el tema de los límites de Zacatecas con Jalisco, y que realmente hay una situación en la cual traspasa propiamente los grupos criminales y las luchas, y lamentablemente quien pierde es la sociedad civil. Lo vimos, lo constatamos, este jueves fue prácticamente un tema en el cual no había una información oficial por parte inclusive de la Marina, obviamente de la Guardia Nacional. Lamentablemente muchos ciudadanos veíamos en redes sociales que salían, grababan, y lamentablemente pues salvaguardar la propia seguridad e integridad de las personas fue un tema muy, muy lamentable. De repente escuchábamos una serie de helicópteros. Entonces yo creo que este es un tema que sí se debe de informar. Me queda claro que se deben de cuidar los protocolos también que se tienen, y más cuando este tipo de acontecimientos va la Marina, va la Guardia Nacional, no van con cualquier delincuente, lo sabemos perfectamente, y tienen protocolos muy diferentes respecto a la policía estatal y respecto a la policía municipal, respecto a los delitos de fuero común. Pero este era un tema grave que al final de cuentas, si tomamos en cuenta, sucedió a horas pico donde hay gran movilidad en la capital. Otro tema importante adicional, plena luz del día, o sea, realmente fue un acontecimiento que duró aproximadamente más de 2 horas. Entonces, en 2 horas pudo haber pasado cualquier situación. Y sabíamos perfectamente, la única intervención que me queda claro que se permitió del Estado fue propiamente de vialidad, porque realmente el control real de este operativo lo tenía la Guardia Nacional y la Marina. Entonces, sí es un tema que hay que, y cómo es que intervinieron estas dos entes, tanto la Marina como la Guardia Nacional, es un tema que tenemos que analizar profundamente, pero sí creo, Alberto, que por lo menos me queda claro que hay protocolos de seguridad, pero sí se debió haber informado a la ciudadanía, y más porque se expuso a cientos y cientos de tapatíos. Entonces, sí es un tema muy delicado, y hasta la fecha de este viernes hay distintas versiones respecto a la persecución y a cómo se suscitó este operativo. Sí, nos queda claro que algo está pasando en la ciudad, o por alguien van o por alguien vienen, no lo sé. Esperemos que pues no vaya a ocurrir algún tipo de desgracia, alguna situación que ponga en un estado caótico nuestra ciudad. De por sí, pues la gente anda con cierta incertidumbre al ver tanto movilización. Pero bueno, Luz Hernández, ¿qué nos dices? Sí, coincido en la parte de que efectivamente debe de haber protocolos de seguridad que se manejan con mucha secrecía, pero pues sí es importante informar a la gente de lo que pueda estar sucediendo, porque exactamente se ha generado un montón de incertidumbre. Hay gente que se resguardó en sus casas con mucho miedo porque no sabía qué iba a suceder. Si iba a haber balaceras, si iba a haber, pues no saben, o sea, no saben exactamente qué es lo que puede suceder. Entonces, sí, ante esa incertidumbre,
pues sí deberían de manejarlo a lo mejor con un poquito más pues no sé, un poquito más de sensibilidad con la gente, porque el estarse paseando entre calles y con varios vehículos oficiales, el helicóptero, todo el operativo, todo lo que se desplegó de las Fuerzas Armadas en las diferentes zonas de la ciudad, pues sí generó bastante ruido y sobre todo incertidumbre con varios de los tapatíos. Aquí el tema, insisto, es que aunque haya protocolos de seguridad que se deben de mantener con secrecía, sí deberían de alertar de alguna manera a la gente. Y si es un tema que van sobre alguien o están buscando a alguien o alguna situación, pues a lo mejor ahí entra la comunidad a decirles, no salgan de sus casas o para evitar que vaya a haber daños colaterales, ¿no? Con estos operativos. Osvaldo, tu opinión con este tema pues, algo tiene que haber, digo, sigo insistiendo en ello, ¿no? Yo creo que por gente que roba chicles en los Oxxos no iba. Eso me queda muy claro porque, digo, es algo, y lo dicen bien mis compañeras, que sabemos que estas medidas son pues de un alto rango, ¿no? O sea, afortunadamente para mi causa, yo andaba en la fila a esas horas y pues aquí me tocó muy cerquita de donde estaba todo ese operativo. Entonces, veía yo en los grupos donde se comunican en las colonias y empezaba todo el mundo con esa incertidumbre, qué está pasando, qué van a hacer y que tengan cuidado y que por favor no salgan de sus casas. Nos hemos convertido a través de las redes sociales en nuestros propios protectores, ¿no? Cuando deberíamos de estar confiado plenamente en que una autoridad serían los indicados para esta situación, pero obviamente pues no los vemos, ¿no? Como lo dicen, la intervención del Estado pues sí fue en vialidad porque de por sí se hace un desastre. Estando en la misma zona de la Secretaría de Vialidad pasa todo esto, ahora imagínense cuando hay un acontecimiento de esta naturaleza. Es muy triste acostumbrarnos a esto porque también el miércoles pasado, sucedió lo mismo, pero solamente que fue en la zona sur, esto allá por La Calma, cuando también andaban los helicópteros, andaban todas esas cosas en la noche. Desde que detuvieron a la esposa del Mencho, es como que se han visto más este tipo de acciones, pero volvemos a lo mismo. Seguimos padeciendo de una incertidumbre total. La inseguridad ya es como normal, ¿no? Es como aquellos que le vamos al Atlas y perdió el Atlas. Es normal. La inseguridad en el Estado es así, es normal. Pero esta normalidad nos puede costar muy caro y si no se hace nada, puede costar mucho peor. Sí, eso es claro. Mejor andémonos con cuidado y bueno, pues si vemos estas movilizaciones, pues manténgase precavido y pues aguas, cuídese, no, digo, no y queremos alertar. Conserven su vida, un like no les va no les va a regresar nada. Mucha gente lo hace por eso, por querer ser partícipes de una audiencia, de poder tener una fotografía, un video que les pueda generar un like en sus redes sociales. De verdad, esa chamba déjensela a los medios, a la gente que sabe hacer. Claro, sí, definitivamente no se arriesguen, no ponga en riesgo ni su vida ni la de su familia. Mejor cuídese y permita que estas movilizaciones, si se siguen dando, pues déles paso de que sigan y que sigan su camino y usted agarre el suyo. Más vale para que no se exponga por cualquier cosa que pudiese pasar. Digo, no queremos alarmar con esto, pero pues bueno, vamos a tratar de cuidarnos entre todos. Y bueno, finalmente, con respecto a este tema del presupuesto, pues algo interesante se está poniendo, ¿no? Ya hubo, al parecer, hay un madruguete con esta cuestión del presupuesto y la UDG, pues su manifestación ahí afuera del Palacio Legislativo. ¿Cómo ven este tema, Marce? Bueno, igual voy a coincidir con un punto propiamente que mencionó Osvaldo cuando referimos al tema del AMLO Fest.
La comunidad académica de la Universidad de Guadalajara, que se manifestó propiamente, pues era una parte de realmente todo lo que representa la comunidad de la Universidad de Guadalajara. O sea, no sé si alrededor era de un 15% de lo que realmente representan. Propiamente soy de la universidad, propiamente puedo decir de la Universidad de Guadalajara, y estoy orgullosamente de haber transitado por esa vida académica, la parte académica principalmente. Y pues una parte importante, lo refiero porque también vemos que ahí fue movilizado principalmente, lógico, por los propios intereses de un mejor presupuesto por parte de la Universidad de Guadalajara, por el rector Villanueva, pero también por dos diputados que ahí lo sabemos perfectamente, Enrique Velázquez y Mara Robles, ¿no? Que traían prácticamente el estandarte para un mejor presupuesto para la universidad. Y voy a este punto en cuestión de que se hablaba de un tema de madruga, que son propiamente los procesos legislativos en un tema de un presupuesto. Me queda claro que fue aprobado pues prácticamente por todos los grupos parlamentarios, a excepción de propiamente Hagamos. Hubo también un incremento en el tema educativo, en el tema de salud. Un tema importante que estamos hablando en este programa, el tema de seguridad, porque debes de profesionalizar, también debes de mejorar los salarios de los cuerpos policíacos, pero también un equipamiento especializado propiamente los equipos de seguridad. Pero hablando específicamente del tema educativo, sí ha habido un incremento, y lo veía propiamente de las participaciones que ha tenido la propia Universidad de Guadalajara, tanto las federales como las estatales. Ha tenido pues un incremento a lo largo del 2021 al 2022, y lo voy a referir de las participaciones propiamente del gobierno federal respecto al 2021. La Universidad de Guadalajara, de 6,375 millones de pesos, pasó a 6,614 millones de pesos de la participación federal. De la participación del Estado de la Universidad de Guadalajara, de 6,277 en el año fiscal 2021, pasó a 6,510 millones de pesos por parte de las participaciones estatales, que es lo que hoy se aprobó propiamente en el presupuesto. Claro que ha habido un incremento, me queda claro que propiamente para el grupo universidad no ha sido propiamente suficiente. Yo creo que sí es un tema, me queda claro que pues ellos refieren mucho el tema académico, el tema de infraestructura educativa, y vale la pena mencionar que dentro de las partidas estatales pues se tiene contemplado propiamente el tema de infraestructura educativa, pues con un incremento tan importante como son 2,000 millones de pesos, que pues lo sabemos perfectamente, también parte de la infraestructura educativa va para mayores centros universitarios. Entonces, yo creo que aquí más allá de... ahora sí hay que manejar de una manera un análisis crítico, porque por una parte yo me metí a la página de la Universidad de Guadalajara y veía el ejercicio propiamente del presupuesto. Y recordemos que inclusive como cada presupuesto, hablando de recursos públicos, deben de existir y generarse lineamientos diferentes y reglas de operación para el ejercicio y la ejecución del recurso. Y veía propiamente que del año fiscal 2020 al 2021 incrementó el presupuesto para la Universidad de Guadalajara, pero eran los mismos lineamientos del 2020 para el 2021. Y recordemos que las reglas de operación y los lineamientos para la ejecución del recurso ahí marcan claramente cómo se va a ejecutar el recurso, y es ahí donde se hacen las auditorías. Entonces, ¿por qué aplicar reglas de operación o lineamientos de años anteriores fiscales cuando realmente tuvieron un incremento de participaciones tanto estatales como federales? Yo creo que en esa parte la universidad sí debe ser analítica, crítica, y debe de transparentarse totalmente. Hoy que ellos hablan mucho de observatorios ciudadanos, propiamente de la ejecución del recurso, propiamente de las participaciones federales y estatales, pues también propiamente quien recibe recurso tiene sus lineamientos, sus reglas de operación para ver cómo se va a ejecutar la lana. Entonces yo creo que es una parte importante que también hay que analizar propiamente la universidad. Sí creo que hoy pues vemos un tema tan importante que necesitamos más centros universitarios, pero no solamente eso, necesitamos también más maestros al frente de los grupos, y lógico porque pues hay una gran demanda de muchos que no quedaron en listas propiamente para la educación media superior y superior. Entonces, sí hay un incremento, lo que sí veo es que no hay recurso que alcance
Sin embargo, hoy lo vemos y mencionábamos hasta el tema de la inflación, mencionábamos otro tema, pues al final de cuentas los y las ciudadanas lo pagamos a través de nuestros impuestos y realmente nosotros somos los que mantenemos propiamente la universidad y propiamente todos los programas y que hoy se van a aprobar o que hoy se aprobaron en el presupuesto, ¿no? Entonces, sí vimos un tema de una gran discusión, pero sí veo que esa movilización que hubo por parte del grupo universidad, y lo digo porque soy orgullosamente UDG, puedo decir que somos más de los que estaban ahí representados en esa movilización. Y a mí no me mandaron a llamar, ¿eh? Digo, yo con todo gusto, pues ahí hubiera también peleado por mayor recurso para propiamente mi alma mater. Pero sí vemos, hay que ser críticos porque pues yo al momento de analizar cómo estaban ejecutando los recursos la universidad de los años fiscales, también me di cuenta de temas que faltan por transparentar. Sí es, definitivamente sí es cierto, hay que transparentar muchos recursos y sobre todo en la Universidad de Guadalajara. Luz, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, coincido en la parte de que la Universidad de Guadalajara tiene que transparentar sus recursos y tiene que dirigir más los lineamientos para ver en qué se va a gastar el dinero que está solicitando. Aquí el tema es que no solamente se recortó a la Universidad de Guadalajara, sino hubo recortes también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el Instituto de Transparencia. Al parecer también había un proyecto para remodelar los juzgados laborales y sin embargo, bueno, pues para el Consejo de la Judicatura no hubo presupuesto para hacer eso. Al parecer necesitaban como 250 millones de pesos y nomás les dieron 62, así que pues no, en realidad no hubo recorte no solamente a la universidad, sino a otras instituciones. Son más de 137,000 millones de pesos los que se aprobaron para este presupuesto del 2022. Lo que sí lamento muchísimo es que, por ejemplo, para el tema educativo, sí hubo a lo mejor algo de incremento, pero no para infraestructura ni para nada de eso. Y la verdad es que ahorita sí se requiere por la gran demanda que hay de estudiantes que no han podido ingresar ni a nivel media superior ni a nivel superior en la Universidad de Guadalajara. Entonces, ojalá para el presupuesto del 2023 sí les ayuden un poquito para incrementar el presupuesto. Aquí lo interesante va a ser qué acciones va a tomar la Universidad de Guadalajara a partir de esta aprobación, porque bueno, ya lo vimos, un día antes estuvieron manifestándose. Sí, como bien comenta Marce, pues no son todos los universitarios los que estuvieron ahí, pero sí fue una mayoría y no olvidemos que la Universidad de Guadalajara sí tiene poder de movilización. Entonces, los que estuvieron ahí, pues sí representaron los intereses de muchos universitarios y la verdad es que, pues, no sabemos si van a seguir las manifestaciones o qué otras acciones va a tomar la universidad, que recordemos que en su momento, pues sí apoyaron a los jaliscienses, ¿eh? O sea, en esta situación tan complicada que vivimos de pandemia, la Universidad de Guadalajara sacó la casta y apoyó con tanto centros de vacunación como centros para hacer la prueba de COVID, incluso en el Hotel de la Primavera fue zona de confinamiento. Entonces, la verdad es que apoyó muchísimo al gobierno del estado y bueno, obviamente a los jaliscienses. Entonces, en el momento más crítico del estado, en el momento más crítico, bueno, no del estado, sino del país, pues la universidad sacó la casta y le entró con todo a apoyar a los jaliscienses, ¿eh? Sí, es un tema, pues el presupuesto siempre da de qué hablar, ¿no? Siempre, pues algunas instituciones se ven mermadas, otras se ven beneficiadas, pero lo que sí es que, pues siempre va a dar de qué hablar. Osvaldo, este presupuesto, pues realmente sí afecta a la universidad, así como nos lo han planteado. Mira, así como lo comentaba Luz, pero eso fue antes, fue otra universidad, o sea, era cuando se querían, cuando se apoyaban, ¿no? Y ese punto que toca me parece muy interesante de que debemos de tener memoria no selectiva ni tampoco a corto plazo. Debemos de tener una memoria
vigente, y eso de que el apoyo que tiró la Universidad de Guadalajara me parece que es algo que no cualquiera se lo hubiera aventado, y sin presupuesto adicional para este caso, ¿no? Entonces, yo creo que se deberían de poner de acuerdo, de sentar en una, bueno, aquí en Jalisco se usan mucho las mesas, ¿no? Entonces, una mesa para sentarse y platicar, de una mesa, de otra mesa y de lo que sea, pero deberían de llegar a una especie de conciliación. Aquí el beneficiado no es la Universidad de Guadalajara exclusivamente, no es el gobierno del estado exclusivamente, el beneficiado es toda la comunidad universitaria, porque muchísima gente trabaja, estudia y hace muchas cosas importantes ahí. Debemos de tener en cuenta de que si llegan a una parte en la que se entiendan, en la que, ok, a lo mejor entiendo que me quieras recortar un poquito más de un presupuesto porque hay necesidades apremiantes en otro lado, a lo mejor ser un poquito flexibles, pero aquí el asunto es que ninguno de las dos partes ha dado su brazo a torcer, y el último, el perjudicado, siempre va a ser el estudiante o el trabajador o cualquier gente que pertenezca a la universidad, porque lo sacan a marchar, unos están en contra, y bueno, pasan todas estas situaciones, y lo único que se genera es un caos, aparte del que ya normalmente se tiene en esta zona metropolitana. Yo creo que lo importante será siempre tener un acuerdo, que no se le olvide, y lo decía yo en el programa del lunes pasado, el gobernador mamó de la Universidad de Guadalajara, y lo digo en el buen sentido de la palabra, en lo que significa tal cual, porque su padre fue el rector de ahí, ¿no? O sea, y que él ahora quiere utilizar esa palabra en el otro contexto, pues tampoco se vale. Sí, claro, claro. Digo, creo que en muchos aspectos y en muchos lugares la educación y la salud no deben escatimarse los recursos. Creo que es algo fundamental, y pues desgraciadamente, como dices, no ha habido un consenso, no ha habido un acuerdo, que pues tarde o temprano tendrá que llegar este consenso para que, pues para mejora, ¿no? De todos. Hay que recordar que ya el sindicato ya lanzó también hay una convocatoria para huelga el primer día de abril, si mal no recuerdo, el próximo año, ¿no? Pues también cuestiones ahí de escalafón y otras cosas, pero bueno. Pues la mejor opinión siempre es la de usted, que nos acompaña a través de las redes sociales de cabecera. Lo invito a que pues nos escriba, pues haga sus comentarios, sus opiniones con respecto a los temas que aquí le hemos planteado. Yo le agradezco su atención y agradezco también la presencia de Luz, de Marcela, de Osvaldo. Gracias a usted por acompañarnos, y pues yo lo espero aquí el próximo lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta entonces.